vamos a dar inicio a esta clase que muy bien se ha detallado y que se trata acerca de la línea jurisprudencial que se ha dibujado, que se ha mantenido en esta institución denominada prisión preventiva. Una institución bastante controvertida, pero que además ha tenido un cariz, digamos, en materia de pronunciamientos de la Corte Suprema, y aquí vamos a analizar presupuesto por presupuesto, porque les he traído también jurisprudencia para cada presupuesto y que ustedes puedan estar al tanto, al día con la jurisprudencia actualizada en esta materia, principalmente la que emite la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Bien, no vamos a repetir, digamos, todos los aspectos dogmáticos, sino vamos a hacer un recuento muy rápido de lo que implica esta institución, pero como les repito, mi objetivo es trasladarles a ustedes las resoluciones, las casaciones más relevantes en esta materia, dividida por presupuestos. Entre ellas, algunas vinculantes que vamos a ver, como por ejemplo la casación 626-2013 Moquegua, una casación ampliamente estudiada, ampliamente difundida, y cuando corresponde, por ejemplo, dictar la prisión preventiva, evidentemente es invocada por la judicatura. Es decir, no solamente se analizan los presupuestos legales que conforman justamente el artículo 268 del Código Procesal Penal, esto es, los tres presupuestos que son graves y fundados elementos de convicción, por otro lado, la prognosis de pena superior a los 4 años, que ahora con esta modificación que es el decreto legislativo 1585 ya no es 4, sino 5, y el último y el más importante, el peligro procesal, que puede ser el peligro de fuga o de obstaculización, sino que a raíz de esta casación 626-2013 Moquegua, que también la vamos a desarrollar en el marco de esta clase, se introducen dos presupuestos jurisprudenciales, los cuales son la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. ¿Qué significa eso? ¿Cómo funciona en la práctica judicial? ¿Cómo se puede invocar? ¿Cuál es su desarrollo? ¿Y cuáles son los fallos que ha venido teniendo la judicatura? Lo vamos a ver también en esta clase. Entonces, a manera preliminar, este es un resultado de un trabajo coordinado entre la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios y las áreas especializadas de la PNP. Solo para tener un marco general, se han adoptado en el año 2022, y esta es la cifra, digamos, más formal que se tiene en este reporte que se ha presentado, 220 prisiones preventivas. 220 prisiones preventivas que a nivel cuantitativo reflejan una preocupación de la excesiva o abusiva imposición de esta medida. Pero para calificar o catalogar una medida como en este adjetivo, tenemos que comprender evidentemente qué es. Y para eso, y acá es una cita textual del docente y profesor César San Martín Castro en su famoso libro Lecciones de Derecho Procesal Penal, página 453, indica que la prisión preventiva es la medida de coerción personal más gravosa o severa del ordenamiento jurídico. Por ese motivo es que en este diplomado se ha tenido a bien tocar el tema, y no solamente a nivel dogmático, sino, y ese nuevamente es mi objetivo, pasarlo al ámbito jurisprudencial. Pero tengamos en cuenta la importancia de esta medida. La prisión preventiva es la medida más severa, la más grave que tiene nuestro ordenamiento jurídico, que por sus defectos y trascendencia señala en el problema por antonomasia del proceso penal, ¿no? Surge como consecuencia, y aquí está la forma de emisión, de una resolución jurisdiccional debidamente motivada de carácter provisional y de duración limitada que se adopta en el seno del proceso penal. Entonces, puntos importantes. Tiene que imponerse únicamente por mandato judicial. El abogado de una parte, incluso la parte agraviada, o la fiscalía, no puede disponer o imponer la prisión preventiva. ¿Puede solicitarla? Sí, pero no puede imponerla. Únicamente esto tiene que ser impuesta por un juez, tiene que emitirse una resolución, y no cualquier resolución, sino una resolución debidamente motivada.
Una característica adicional de esta medida tan gravosa como es la prisión preventiva es que por su naturaleza tiene que ser de carácter provisional, es decir, que tiene una duración limitada, que se adoptará evidentemente en el seno del proceso penal. ¿En qué consiste? En privar de libertad a una persona, ¿no?, por la comisión de un delito grave. Y acá podemos hacer alguna reflexión, porque ya el Tribunal Constitucional ha estimado a la prisión preventiva como una pena a cuenta. Es decir, nos indican, si bien tiene la categoría, naturaleza de una medida cautelar que se impone en el seno del proceso penal, es decir, intraproceso y previo justamente a un juicio, lo cierto es que también al privarle de libertad a esta persona, se le está prácticamente tratando como si fuera la ejecución de una pena anticipada. ¿Ustedes están de acuerdo o no con esta definición que le ha otorgado el Tribunal Constitucional a esta medida de prisión preventiva? Le ha otorgado de manera textual lo que significaría una pena a cuenta. Además de esto, según lo que nos indica el autor, refiere que se va a privar del derecho a la libertad del imputado por la comisión de un delito grave, y acá también otra atingencia. No se trata de cualquier delito, sino de uno catalogado como grave. De hecho, el primer presupuesto para imponer la prisión preventiva, y tengamos en cuenta acá, y lo voy a reiterar a lo largo de toda esta clase, la prisión preventiva se impone con requisitos que deben materializarse de manera concurrente, es decir, tienen que estar los 3 requisitos, los presupuestos legales y los 2 jurisprudenciales. Pero además, este análisis y este desarrollo es secuencial. Quiere decir que a falta o ausencia de agotamiento de uno de los presupuestos, no se podrá pasar al siguiente. Es secuencial y concurrente. Es decir, repito, concurrente porque tienen que verificarse todos los presupuestos, tanto legales como jurisprudenciales, para su imposición. Y secuenciales porque se van a tener que desarrollar de manera ordenada. Si no satisface el primer presupuesto, no se podrá pasar al segundo, y así sucesivamente. Entonces, asimismo, entre otras características, porque digamos que esta es una de las tantas definiciones que existen en nuestra academia, pero además es una de las definiciones más completas o más compactas que pueden presentarnos, nos indican que se tiene que concurrir un delito grave y en quienes concurre, y acá viene otro de los presupuestos, puntualmente el tercero, fines, un peligro de fuga suficiente para presumir racionalmente que se ausentará a las actuaciones del proceso, o un riesgo razonable de ocultación o destrucción de las fuentes de prueba. Me permito, antes de pasar a la siguiente presentación, hacer atingencia en algunos subrayados que considero deberían formar parte también, y han formado, y ahora lo voy a señalar porque es jurisprudencia que también se ha recogido en relación al peligro procesal. Puntualmente, peligro de fuga nos dice no cualquier tipo de peligro de fuga, no que la fiscalía considere que se va a fugar, no que simplemente porque exista un proceso tengamos que presumir negativamente que todo procesado se va a fugar. Esa inferencia es absolutamente inválida. Lo que nos indica desde la doctrina, y ahora vamos a aterrizar en la jurisprudencia, es que el peligro de fuga debe ser suficiente entendido en un grado objetivo, en un peligro de fuga objetivo, no en una conjetura, no en una especulación, no en una suposición. No es que yo, Ministerio Público, creo que la otra parte ya se va a fugar. Porque si yo no presento, no acredito elementos objetivos que justamente verifiquen la satisfacción de este presupuesto, no podemos imponer prisión preventiva. Si esta persona tiene los arraigos de calidad, que también vamos a desarrollarlos ahora junto o de la mano con la jurisprudencia, no se puede pedir prisión preventiva. Y por otro lado, de manera disyuntiva, porque puede concurrir tanto el peligro de fuga o el peligro de obstaculización, es decir, que para acreditar el peligro procesal bastará uno de ellos o ambos.
pero con solo uno de ellos estamos, digamos, superando este filtro para imponer la prisión preventiva. Y lo mismo sucede, o el mismo análisis con relación al peligro de obstaculización. Nos indica la doctrina, o un riesgo razonable de ocultación o destrucción de las fuentes de prueba. No es cualquier riesgo, no es un riesgo simple, no es un riesgo infundado, es un riesgo razonable. Entonces, justamente quería permitirme esta licencia de resaltar estos adjetivos que me parecen relevantes para efectos de hablar o comprender lo que importa en el principio o en el peligro de obstaculización puntualmente y peligro de fuga por su lado. Ahora, previo a esto, a esta definición, otro punto a tener en cuenta, y acá también abrimos hilo de debate, es que a partir de esta etapa que se denomina investigación preparatoria, es que se puede requerir la prisión preventiva. La prisión preventiva no puede requerirse en la subfase de diligencias preliminares, por la sencilla razón de que en esta subfase de diligencias preliminares no existe un nivel de sospecha, digamos, compacto, sino básicamente es la sospecha más básica que puede tener el Ministerio Público para iniciar una investigación o una persecución penal. En ese sentido, si es que como resultado de esta investigación preliminar, la Fiscalía considera que ya tenemos un nivel de sospecha superior, se ha individualizado el imputado, existe verosimilitud o apariencia del delito, entonces puede disponer la formalización, ¿no? La formalización, y puntualmente se llama disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Entonces, justamente en esta disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, o a partir de esta, surgen algunos eventos relevantes. Uno de ellos es que debemos entender que la Fiscalía ya no solamente está hablando de un nivel de sospecha simple. A nivel de la sentencia plenaria casatoria que justamente nos otorga estos, digamos, nomen juris a las sospechas, independientemente de la utilidad o no que tengan, digamos que para efectos dogmáticos o para efectos prácticos, o por tomar una denominación, le otorga justamente ese nomen juris, que es la sentencia plenaria casatoria 1/2019, se ha indicado completamente aquí que para disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria, ya no estamos hablando de una sospecha simple, sino se está hablando de una sospecha reveladora. Pero, como les digo, esta disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria es una de las disposiciones más importantes en esta etapa de investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque hay algunas cargas que debe cumplir el representante del Ministerio Público una vez que decide la formalización. Porque si bien ustedes convendrán en ello, en la etapa de diligencias preliminares, quien tiene el señorío, quien tiene la dirección de la investigación preliminar es unilateralmente y sin duda el Ministerio Público. Pero cuando estamos en la formalización y continuación de la investigación preparatoria, esto es este siguiente paso, ya no solamente es el fiscal, sino que aquí todas las acciones que realiza el fiscal son requerimientos que tiene que formular ante un juez de la investigación preparatoria. Una primera carga relevante es que tiene como deber comunicar esta formalización y continuación de la investigación preparatoria a este juez de garantías denominado juez de investigación preparatoria. Pero además, si es que quiere requerir alguna ampliación o prórroga del plazo, tendrá que pedírselo al juez. Si es que quiere pedir una medida o una medida cautelar o real, tiene que pedírsela al juez. Igual la defensa técnica. Si la defensa técnica ve vulnerado su derecho al plazo razonable, puede pedir un control de plazo al juez de investigación preparatoria. Y no solamente en esta fase, también puede hacerlo en una fase anterior, que es la de diligencias preliminares. Pero, puntualmente, el Ministerio Público, cada vez que requiera alguna circunstancia, alguna situación, alguna solicitud, tiene o necesita habilitación judicial para todos estos escenarios. Puntualmente, para la prisión preventiva, ¿requiere habilitación judicial? Sí. El fiscal puede solicitar la prisión preventiva
y se va a tener que someter a un debate este requerimiento y será un juez de investigación preparatoria quien decida o quien acepte imponer o no la prisión preventiva. Entonces, aquí analizando un poco más acerca de la doctrina legal que tenemos en el Acuerdo Plenario 1/2019, acerca del requerimiento de la prisión preventiva, también la Corte Suprema se ha pronunciado y ha indicado que en la prisión preventiva se hace un juicio de imputación, ¿no? En el cual se van a analizar los elementos del tipo penal imputado, esto es que se realiza en función a la alta probabilidad del delito, analizando las categorías materiales, y son estas las de la teoría del delito. Surge acá un debate, y esto me gustaría verlo más adelante en el primer presupuesto, porque también, reitero, les he traído jurisprudencia para cada presupuesto y ustedes tengan a la mano cómo alegar o cómo poder justificar en cada uno de estos, efectivamente para el nivel de la audiencia. Ahora, un punto adicional importante. ¿Cuál es el nivel de sospecha que debe tener justamente el pedido de prisión preventiva o el requerimiento de prisión preventiva? Si estamos partiendo sobre la base de que según esta sentencia plenaria casatoria 1/2019, los niveles, que son una especie de escalera que van, digamos, gradualmente en ascenso, tenemos en la base un nivel de sospecha simple, que es la más básica que existe, por la cual se va a tener que disponer el inicio de diligencias preliminares. A esto se le sigue un nivel de sospecha reveladora para disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Y lo siguiente es un nivel de sospecha suficiente para acusar o para emitir un auto de enjuiciamiento en la etapa intermedia. Ahora, la prisión preventiva, como ya ustedes lo están indicando, tiene un nivel o requiere un nivel de sospecha grave, un nivel de sospecha superior a la sospecha suficiente incluso, es decir, superior a la acusación o al auto de enjuiciamiento. Ese nivel de sospecha será el requerido por el juez de la investigación preparatoria para otorgar o no la imposición de la prisión preventiva. Entonces, el nivel de sospecha, según lo que se ha indicado, se llama un nivel de sospecha fuerte o vehemente o grave en términos de la sentencia plenaria casatoria 1/2019. Se ha indicado que respecto del primer presupuesto, que son la verificación de los graves y fundados elementos de convicción, a nivel de sospecha fuerte o vehemente, la cual permite concluir que el imputado es fundamentalmente sospechoso, esto es, que exista un alto grado de probabilidad de que luego va a ser condenado, y esto es lo que se tiene que indicar, y esto es lo que se tiene que verificar, que exista esta sospecha fuerte, vehemente, o, en pocas palabras, que exista un alto grado de probabilidad de que luego esta persona va a ser condenada. Y por tanto, este estándar probatorio tiene que ser particularmente alto, tiene que ser superior a la acusación, superior a la sospecha suficiente requerida para la acusación o incluso para el auto de enjuiciamiento, que es el previo o la materia sobre la cual se va a juzgar a una persona. Incluso, y acá lo coloca de manera textual, el estándar probatorio es particularmente alto, aunque no a nivel de sentencia condenatoria, claro está, pero sí incluso un grado más elevado al que se exige para acusar. Entonces, aquí está, digamos, en términos sencillos, lo que se debe requerir para la prisión preventiva. Este nivel de sospecha se necesita por parte de la Fiscalía. ¿Se cumple o no? Y ahí vienen otras posiciones controvertidas. Acá he consignado una nota que me pareció relevante indicarla para que ustedes también la puedan analizar, y es que se señala que aquellas conductas vinculadas a la criminalidad organizada en grado de probabilidad preponderante, que esto es sospecha suficiente, reitero, que es para la acusación o para el autoenjuiciamiento, es decir, no alto grado de probabilidad propio de la sospecha vehemente o fuerte. En realidad, en estos casos vinculados a la criminalidad organizada, se requiere un nivel de sospecha suficiente, ¿ok? Esto es lo que se ha indicado o lo que, digamos, la jurisprudencia ha convenido. Recuerden, en los casos generales, en todos los supuestos, es necesario que se requiera un nivel de sospecha superior al de la acusación o al auto de enjuiciamiento.
para hablar recién de prisión preventiva. En ese sentido, y acá ahondando un poco más, estamos haciendo aquí unas pinceladas generales porque luego vamos a aterrizar, como les he indicado, en cada presupuesto y también les voy a presentar a ustedes la jurisprudencia relevante y más actual, porque he tratado de escarbar en lo más actual, porque ustedes convendrán conmigo en que en las audiencias prima muchas veces la jurisprudencia que se encuentra, digamos, a la vanguardia. Entonces, eso básicamente les he traído a ustedes para que no solamente tenga los efectos prácticos o dogmáticos, sino principalmente que les pueda servir en el litigio. Entonces, otro de los puntos relevantes antes de entrar ya en materia, digamos, y escudriñar cada elemento o cada presupuesto, es el peligro procesal. ¿Por qué lo coloco acá? Y también lo vamos a abordar largo y tendido más adelante. El peligro procesal es, si no, el elemento más importante de la prisión preventiva. Puede existir el primero, graves y fundados elementos de convicción, puede existir el peligro, la prognosis de pena superior a los 5 años, pero si no existe el peligro procesal, no se impone prisión preventiva. Ahora, hay que dejar claro y hay que indicar que el peligro procesal se desglosa en dos. Se desglosa en peligro de fuga y por otro lado en peligro de obstaculización. La nota que debo resaltar es que basta uno de ellos para que se configure el peligro procesal. Es decir, aquí no son concurrentes, son disyuntivos. Si hay peligro procesal, ¿puedo imponer prisión preventiva? Sí. Si hay peligro procesal y no hay peligro de obstaculización, ¿puedo imponer prisión preventiva? Sí. Ok, si hay peligro de obstaculización y no peligro procesal, ¿puedo imponer prisión preventiva? Sí. Y si hay peligro de fuga y hay peligro también de obstaculización, ¿puedo imponer prisión preventiva? Sí. Es decir, en pocas palabras, basta que concurra uno de los peligros y se impone o se cumple o se satisface este tercer presupuesto de peligro procesal. Ya sea uno de ellos o el otro o ambos. En cualquiera de estos casos se puede imponer la prisión preventiva. Únicamente no se impone, evidentemente, si es que no hay ni peligro de fuga ni obstaculización. Ahora, en relación a este peligro procesal y básicamente este desarrollo que les estoy indicando, debemos señalar que el peligro procesal, ya les he indicado, es el elemento más importante, es el presupuesto más relevante de la prisión preventiva para efectivamente hacer valer estos presupuestos legales consignados en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Analiza los dos peligros previstos en la norma, que son peligro de fuga y peligro de obstaculización de la actividad probatoria. También lo vamos a detallar de manera muy escudriñada, con jurisprudencia a la mano. Además, estableciendo que se requiere la acreditación, señala, de uno de los peligros o riesgo procesal concreto. Puede ser uno u otro o concurrir ambos en el caso concreto. Es lo que ya les he indicado. Debe concurrir o basta con que concurra uno de ellos para que se satisfaga este presupuesto de peligro procesal. Bien. Por otro lado, y acá les he traído alguna sentencia del Tribunal Constitucional, la número 4780 del 2017, proceso de habeas corpus TC, nos ha indicado, y acá viene nuevamente esto, sostener que pueda basar la gravedad de la pena y los indicios de permanencia a una organización criminal para justificar una orden preventiva de prisión es violatorio de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a la libertad personal. Sucede que en este caso se estaba investigando a una persona por integrar o pertenecer a una organización criminal e indicaban que esta situación únicamente de pertenecer presuntamente a esta organización era presupuesto suficiente para imponer prisión preventiva, lo cual, según el Tribunal Constitucional, convino y estableció que en esta sentencia 4780-2017 es atentatorio o violatorio a los derechos fundamentales de presunción de inocencia y libertad personal. Tendría que concurrir, y ustedes también podrán verificar los presupuestos, pero de manera objetiva. No se puede presuponer que porque pertenece a una organización ya tiene contactos en el extranjero. Se tiene que probar ello o al menos de manera indiciaria proponer objetivamente que ello está sucediendo, porque simplemente por conjeturas no se podrá imponer la prisión preventiva. Ahora,
un punto más, y esto lo recogemos en el acuerdo plenario número 2/2018, en relación también al peligro procesal. Les quiero dejar claro que mi interés es que también se pueda, digamos, absolver y se pueda detallar mucho más en este último presupuesto que es el peligro procesal. De hecho, si ustedes desean también, lo puedo compartir, voy a compartirles es un libro que está prologado por el doctor Gonzalo del Río Labarte, en el cual tuve la oportunidad de escribir y hemos abordado todos los aspectos problemáticos de la prisión preventiva. Puntualmente, a mi persona me correspondía analizar lo relacionado al peligro procesal y por ende la jurisprudencia que es, digamos, que va de la mano actual con este presupuesto relevante e importante. Bien, entonces también se los puedo compartir al finalizar la clase. Pero avanzando un poco más, y por eso podrán comprender que uno de los puntos más fuertes que vamos a abordar en esta clase es el peligro procesal, porque sin duda ustedes, y no me dejarán mentir los litigantes que se encuentran presentes, muchos de ustedes, o seguramente representantes del Ministerio Público, etcétera, saben que es el elemento más importante al que muchas veces se desdeña o no se analiza como corresponde. Entonces, también, acá para citar otra jurisprudencia, el acuerdo plenario número 2/2018 ha indicado lo siguiente. En el sistema judicial, los requerimientos de prisión preventiva son incoados al inicio de la investigación preparatoria. Y precisamente en esta etapa nos indica, en algunos casos, la organización se visualiza en forma incompleta, generalmente respaldada por prueba indiciaria. Por eso les indico, necesitamos un elemento objetivo de que esta persona o que tiene riesgo de fuga objetivamente o que hay un riesgo razonable de obstrucción o de obstaculización a la actividad probatoria. Acuerdo plenario número 2/2018. Ahora, sí vamos a entrar de lleno, digamos, a escudriñar uno por uno los presupuestos. Tenemos, en principio, lo que regula el artículo 268 del Código Procesal Penal, los graves y fundados elementos de convicción como primer presupuesto, la prognosis de pena superior a los 4 años, pero con este decreto legislativo 1585 se trata de 5 años, también lo vamos a ver cuando toquemos este segundo punto, y como tercer punto, el peligro procesal, que es o que se puede desprender en peligro de fuga u obstaculización, uno de estos. Puntualmente, en este primer presupuesto, graves y fundados elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión del delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo, les he traído acá algunos planteamientos y que pueden surgir también o que pueden abrir el hilo de debate. Por ejemplo, lo primero que ya se ha dejado claro es que para hablar de graves y fundados elementos de convicción, tenemos que hablar que exista una sospecha vehemente o fuerte. Como primer punto. Sospecha vehemente o fuerte de la existencia de un delito y atribución al imputado como autor o partícipe del mismo. Ahora, como otro punto, tenemos un juicio de imputación y acá se abre un debate importante. A ver, el debate es el siguiente. Por un lado, una casación 626/2013 Moquegua y por otro una casación 724/2015 Arequipa. Bien, como les estaba indicando, acá existía una diferenciación o un debate. Por un lado tenemos la casación 626/2013 Moquegua, que es la casación marco o madre que va a regir mucho en el litigio y básicamente van a poder observar ustedes que se ha venido, digamos, desarrollando, que tiene un corte de un lado garantista. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a explicar, porque justamente esta casación 626/2013 Moquegua ha traído, además, en las audiencias, dos presupuestos jurisprudenciales importantes a tener en cuenta. Quiere decir que, digamos que en el juicio de imputación
se tenga que ser mucho más rigurosos, porque no solamente se van a analizar estos 3 presupuestos legales, sino los 2 jurisprudenciales, proporcionalidad y duración de la medida. Lo vamos a ver también aquí a continuación, pero vamos a ir uno por uno. Los 5 presupuestos los vamos a ver, estamos en el primero recién. Pero les decía que esta casación, que seguramente ustedes la han escuchado mucho, 626-2013 Moquegua, es una de las que todas las audiencias de prisión preventiva, o al menos el 99.9%, la citan. ¿Por qué? Por esos 2 presupuestos adicionales. Pero también tiene otros carices para el análisis. Por ejemplo, en relación a este primer presupuesto. ¿Cuál es el debate? Si es que en la audiencia de prisión preventiva se puede analizar o se puede discutir o debatir si el hecho es típico o no. Ese es el punto, o ese es el debate con el que se va a surgir todo ello. ¿Y cuál es la respuesta? Postura A, casación 626-2013 Moquegua. No es posible. No es posible discutir en audiencia de prisión preventiva aspectos de tipicidad. Postura B, en contra. Sí es posible discutir aspectos de tipicidad en una audiencia de prisión preventiva. Casación 724-2015 Arequipa. Primera observación. La línea que se venía siguiendo era la negativa. Se indicaba que efectivamente no era posible. Imagínense, ha tenido que surgir una casación 2 años después para recién habilitar que sí sea posible. Primera observación. Segunda, ¿cuál es el fundamento para decir que sí o para decir que no? Primero, para decir que no, que es la más antigua, la casación 623-2013 a Moquegua, que eran, digamos, jueces muy legalistas. Decían, y aquí viene la argumentación en pocas palabras, ustedes también lo pueden revisar para corroborar esta información. Nos decían, no es posible analizar en una audiencia de prisión preventiva la tipicidad. ¿Por qué? Porque ustedes, defensa técnica, tienen puntualmente un mecanismo de defensa técnico para interponerlo. Y esto es una excepción de improcedencia de acción. Ustedes no me van a venir a mi audiencia de prisión preventiva a desnaturalizarla, hacerme perder tiempo, cuando yo aquí tengo que analizar presupuestos y listo. Si ustedes quieren hablar de tipicidad, vayan a su audiencia correspondiente. Incluso colocan más ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Indican, si tú quieres cuestionar el plazo, no lo vas a venir a hacer en la prisión preventiva. Interpon tu control de plazo. Si tú crees que se te ha vulnerado un derecho fundamental, no vas a venir a alegar ello en la prisión preventiva. Interpon tu tutela de derechos. Y si tú crees y si tú quieres discutir tipicidad o que el hecho no es típico, interpon tu excepción de improcedencia de acción. Digamos que este argumento técnicamente es correcto, por cuanto existe una vía especial para invocar cada alegación o cada justificación. Ustedes convendrán en que si yo tengo que discutir, o la vía idónea para discutir la tipicidad, es efectivamente la excepción de improcedencia de acción. Sin embargo, esta casación olvidaba algunos detalles que luego fueron enmendados por esta casación siguiente, que es la 724-2015, emitida 2 años después, Arequipa. ¿Qué se indicaba? Pues lo siguiente. Nos decían, bueno, ustedes, jueces, consideran que yo tengo que deducir mi excepción de improcedencia de acción si quiero hablar de tipicidad. Eso es correcto. Pero hay una excepción. ¿Qué pasa? Y venía, ¿no? En un caos consecutivo, imagínense todos estos 2 años. El caos era el siguiente. Me venía mi disposición de formalización y casi junta mi prisión preventiva, mi requerimiento de prisión preventiva en el acto. Ustedes como abogados, si tienen por un lado la formalización y por otro lado el requerimiento de prisión preventiva, donde te citan a audiencia mañana, viernes, a las 12 del mediodía, y así sucede, ¿qué van a hacer? ¿Interponer, deducir sus excepciones, buscar aspectos formales de la investigación, o van a buscar justamente estos aspectos, digamos, de corregir
o de justificar que no concurran los presupuestos legales, ¿cierto? Entonces, importante es verificar efectivamente, o lo más urgente es analizar y escudriñar mi requerimiento de prisión preventiva. Ya más adelante, si quiero discutir alguna posterior, siempre que se interpone una excepción de improcedencia de acción, al no ser un caso que tenga prioridad, porque la prioridad, entonces la excepción me la van a programar de aquí 2 meses. Si sigo ese orden de la casación 626-2013 Moquegua, entonces, ¿en qué concluimos? En que primero van a meter presa a esta persona preventivamente. ¿Por qué? Porque no me han dejado analizar, en el caso sea, aspectos de tipicidad o que el hecho no es típico, y por tanto, de aquí 2 meses, el programa en mi excepción de improcedencia de acción se podría declarar fundada. Entonces, para evitar, digamos, estas decisiones contradictorias o estas, digamos, audiencias inoficiosas, se habilitaba una excepción. Y esta excepción fue desarrollada en la casación 724-2015 Arequipa. Indicaba en pocas palabras ello, que al existir esta coyuntura, lo que se tiene que hacer es también considerar en este análisis de la prisión preventiva estos aspectos de tipicidad. ¿Y por qué? ¿Por qué estos aspectos de tipicidad? Porque efectivamente, en esta coyuntura que les acabo de indicar, no se va a tener que esperar deducir o esperar una audiencia de excepción de improcedencia de acción cuando perfectamente en el punto 1, presupuesto número 1, ¿qué dice? Detengámonos en ello. Graves y fundados elementos, no cualquier elemento de convicción, sino graves y fundados, pero ¿qué más? Para estimar razonablemente la comisión de un delito. Quiere decir que tengo que confirmar que se cumplan los presupuestos del delito. Entonces, ¿en qué momento analizo la tipicidad o no, si es que tengo que alegar ello, en este primer presupuesto? Porque aquí me lo habilita. Graves y fundados elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito. Entonces, tiene que configurarse las categorías de la teoría del delito. Y justamente dentro de ellos está la tipicidad, que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Es decir, se van a escudriñar muchas cosas. Primero, que no solamente existan graves y fundados elementos de convicción, sino que estos sean, digamos, graves y fundados. Segundo, para estimar razonablemente la comisión de un delito. Aquí se va a tener que analizar justamente la teoría del delito. No se estaría desnaturalizando a mi juicio por cuanto la norma me habilita que yo acredite razonablemente que existan al menos apariencia de delito. Y para hablar de delito tenemos que hablar necesariamente de que tengamos estos aspectos, o que no existan conductas atípicas o que no existan algunas otras conductas que no cumplan estas categorías de la teoría del delito. Pero sobre esto, como les repito, el debate es inconcluso. La fiscalía tiene, y aquí surgieron más casaciones. No crean que aquí el debate terminó. Seguían más casaciones, nuevamente a favor de la primera postura, luego en contra, y ustedes van a verificar en las audiencias que seguramente van a poder escuchar que la fiscalía cita el listado de todas las casaciones a su favor y la defensa hace lo mismo. No hay un consenso a nivel de jurisprudencia sobre este punto. Este debate aún sigue inconcluso. Entonces, y justamente se dice, no, acá se está desnaturalizando, ok, y por eso cito la casación 626-2013 Moquegua y siguientes. Hay muchas casaciones adicionales que van en esa línea. Y por otro lado, la defensa dirá lo contrario. Entonces, al final, en este sentido, muchas veces la Corte Suprema no ha sido o no ha cumplido esta función unificadora que tiene como norma general o como regla general. Este debate sigue inconcluso, por eso aquí los estoy dejando y es uno de los puntos que he querido compartirles para dejar no solamente un desarrollo dogmático, como les comento, sino principalmente lo que podemos o los problemas que tenemos actualmente en el litigio. Ahora,
Por otro lado, en relación a los graves y fundados elementos de convicción, es importante considerar, por un lado, que no existan solamente elementos de convicción, sino que estos tengan estos adjetivos, se cumplan o se satisfagan estos adjetivos. Graves y fundados elementos de convicción. Importante. Es decir, que no basta una mera conjetura, la probabilidad de condena se debe fundamentar en indicios de los que quepa deducir razonablemente la responsabilidad del sujeto. Pero no solamente es, por un lado, acreditar el delito, sino por otro, y muchas veces esto es olvidado, la vinculación de este autor o partícipe con el delito. Es decir, nuevamente, no solamente tengo que acreditar que existió el robo agravado, que alguien arrebató el celular a otro, sino vincular a esta persona que estoy acusando, o que estoy en este caso procesando, como autor o partícipe del mismo. Bien, ahora, por otro lado, y acá viene una de las modificaciones más relevantes que hace no mucho se ha emitido a raíz del decreto legislativo 1585, que la prognosis de pena sea superior ya no a los 4 años, sino a los 5 años. Esto es a raíz, repito, del decreto legislativo 1585. Se amplió este margen y, por tanto, se ha excluido algunos delitos. Si ustedes hacen una intersección entre los delitos de la amplia gama cada vez más de los delitos que tenemos en nuestro Código Penal, junto con los delitos que tienen penas superiores a los 5 años ahora, ¿cuáles serían los delitos por los cuales estaría, digamos, orientada esta norma? Es que ya no se va a pedir prisión preventiva, por ejemplo, en casos de delitos culposos, por un lado. Y por otro lado, también, no, delitos contra la libertad sexual no, porque esos sí tienen un margen superior incluso a los 5 años. Así que por ese lado no va, sino que digamos que la modificación está más orientada a estos delitos culposos y por otro lado, haciendo esta pregunta, claro, ¿correcto? Ah, ya comprendí. Ok, lo otro que se añade es que existen, por ejemplo, delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y hasta cohecho, que algunos de los cohechos, principalmente el cohecho pasivo vinculado a la función policial también está incluido, ¿no? En esos casos, por ejemplo, ya no se va a poder requerir la prisión preventiva porque la prognosis de pena sería hasta los 5 años. Entonces acá se dice superior a los 5 años, por tanto, digamos, esos casos ya no estarían incluidos. Evidentemente en las modalidades o en las formas más básicas, claramente. Pero esta es una de las modificaciones. Se amplió el peculado dependiendo. Hay algunos supuestos en los que sí se puede. Acá en la prognosis de pena sí hay que revisar muy bien la norma porque es superior a los 5 años, repito. Entonces, ese es un criterio cuantitativo y en realidad, si somos conscientes, la mayor cantidad de delitos está cubierto o este filtro se supera casi de manera automática. Únicamente por estos cambios que les estoy indicando, es que habrían algunos grupos de delitos que ya no estarían o no serían pasibles, no se cumpliría este presupuesto de la prognosis de pena superior a los 5 años. Bien. Ahora, y aquí viene el presupuesto más importante de la prisión preventiva. ¿Cuál es? El peligro procesal. Esto para analizar, repito, estos supuestos de la prognosis de pena es superior a los 5 años a raíz de este decreto legislativo que les indico. Lo que dice nuestra norma, si ustedes revisan su código procesal penal, era hasta los 4 años, pero ahora tenemos una modificación, ¿no? Legislativa en la cual se ha justamente indicado que es 5 años y ya no 4. Ahora, vamos al tema de peligro procesal. Tenemos que el peligro procesal, y ya lo hemos indicado, es el presupuesto más importante para requerir la prisión preventiva. Pero, ¿qué más? Se concreta en cualquier acción que pueda realizar el imputado estando en libertad. Esta es una definición del profesor Nieva Penol. ¿Por qué? Y esto es importante. Acá se analiza la conducta procesal. Es decir, ¿cómo es que este investigado o investigada ha desplegado su acción estando en libertad, pero dentro del proceso?
qué manifestaciones de fuga o de obstaculización ha evidenciado de manera objetiva. Si cada vez que la citaban concurría a la diligencia, si cada vez que le requerían documentación la presentaba oportunamente, etcétera, entonces, ¿cómo funciona esto? Si es que evidencia alguna manifestación objetiva o razonable de que existe un riesgo de fuga o obstaculización. Aquí repito, lo que se analiza según el profesor Nieva Penol es las acciones o la conducta procesal que tenga el imputado estando en libertad, pero dentro del proceso, y que puede en algún modo comprometer la tutela que se dispensa en la sentencia. Además, Gonzalo del Río Labarte anota que la naturaleza del delito y la gravedad de la pena no son suficientes, no puede aplicarse la prisión preventiva automáticamente, porque muchas veces se partía de la inferencia de que si se trata de un delito grave o un delito cuya pena es elevada, por ejemplo, 30 años, por ejemplo, 15 años, etcétera, ya de por sí se presupone la fuga. Y eso definitivamente se ha indicado que no debe analizarse o no es suficiente para el análisis. Se tiene que invocar, y ahora lo vamos a ver, más elementos como por ejemplo, y acá lo vamos a ver justamente con cada uno de estos. Pero ¿qué más podemos decir a nivel de la jurisprudencia? Acá les he traído una jurisprudencia que es más o menos reciente, del año 2022, ya estamos prácticamente en 2024, así que ya no es tanto, pero digamos, puede graficar de alguna manera esto del peligro procesal. Y lo voy a revisar de manera textual para ir haciendo las pausas que correspondan. La casación es la 393-2022, Arequipa, del 10 de agosto del 2022, fundamento jurídico octavo. Abre comillas. El nivel de impacto o gravedad de los delitos imputados, es decir, la imputación de especial gravedad, en este caso se estaba investigando a una persona cuyas penas eran elevadas, por eso es que dice el nivel de impacto o gravedad de los delitos imputados, su lógica asociativa, era un caso o un delito contra la administración pública, prevaliéndose del cargo público, las circunstancias de su privación de libertad y el estado inicial de tramitación de la causa son factores, dice, que se alzapriman o se superponen para dar por acreditado, por el momento, dice, el peligro de fuga. Es decir, el razonamiento de la Corte Suprema era evaluar de manera conjunta o sumatoria qué elementos: nivel de impacto o gravedad de los delitos imputados, lógica asociativa, pertenecer a una supuesta organización criminal, prevalimiento del cargo público, tercero, circunstancias de su privación de libertad, cómo capturaron a esta persona, y que supuestamente, como estamos en un estadio inicial, dice que hasta este momento esto es suficiente para acreditar el peligro procesal. ¿Qué más indican? Dice, en cuya virtud el legislador infiere que a mayor posibilidad futura, y acá resaltado, a mayor posibilidad futura de imposición de varios años de pena privativa de libertad, y miren, el razonamiento sigue manteniéndose vigente, nos dice la Corte Suprema, si mayor es la posibilidad futura de imposición de varios años, si a ti te pueden imponer 15, 25 años, 30 años de pena privativa de libertad, ¿y cuál es su razonamiento? Mayor incremento de su peligro de fuga. El tiempo, dice, indubitablemente opera como un factor condicionante de la subsistencia del peligro, sea que se consoliden los elementos de cargo, sea que los arraigos se consoliden o se aprecien desde una diferente perspectiva en función a los demás recaudos de la causa. O sea, nos dice, hasta el momento, y ya, más ahorita prívele de libertad, porque aparentemente es una pena muy alta, y como es una pena muy alta, se puede fugar. Hay mayor incremento de su peligro o riesgo de fuga. Entonces, pero además, anota, ¿no? Como corolario en la Corte Suprema. Pero ten en cuenta que si termina el proceso y se pueden evidenciar elementos de descargo, te saco de prisión. Mientras tanto, digamos, vas a estar permanente en prisión. Mi razonamiento ha sido que como hay mayor posibilidad futura de imposición de varios años de privación de libertad para el imputado, mayor va a ser el incremento del peligro de fuga. ¿Qué opino?
¿Qué opinan al respecto? ¿Están a favor? ¿Están en contra? Evidentemente, no hay un correlato que satisfaga de manera, digamos, objetiva este presupuesto, porque evidentemente recuerden que la persona se encuentra investigada y que pueden investigarlo por organización criminal, pueden investigarlo, cuya pena es ya de 8 a 15 de por sí, pueden investigarlo por algún otro delito cuya sumatoria es de penas, ¿no? La sumatoria, opera la sumatoria de penas, entonces, en este contexto en el cual casi la mayor cantidad de delitos son altamente o drásticos, entonces, digamos que este razonamiento no encajaría de manera suficiente. Es decir, no debería ser el mensaje, primero vas a estar preso y luego si analizamos, vas a estar preso porque las penas son muy elevadas. Pero vamos al contexto. En nuestro ordenamiento casi todas las penas son elevadas. Cuando considero, y aquí somete a debate, lo más importante es que se acredite de manera objetiva estos riesgos de fuga o de obstaculización. Ahora, más jurisprudencia para que ustedes tengan a la mano, a la vista, y ahora vamos a dar el paso a las preguntas, porque justamente acá vamos a analizar punto a punto cada una de estas, sobre el arraigo de calidad también, correcto. Punto 1, peligro de fuga, más jurisprudencia que vamos a tener en cuenta. ¿Qué se debe estimar para el peligro de fuga? Se tiene que estimar la acreditación de medios suficientes a disposición del imputado. Es decir, si la persona tiene riesgo de fuga, justamente tiene que acreditarse ello de manera suficiente, de manera objetiva. Ahora, ¿qué más tenemos? Acá les voy a citar una casación adicional. La casación 50-2020 TACNA del 3 de mayo del 2021, fundamento jurídico cuarto. Nos dice, y acá está acerca de los arraigos que nos están preguntando, porque esto lo vamos a ver en el peligro de fuga, pero no es lo único que se debe analizar. ¿Es uno de los aspectos? Sí, incluso los más conocidos. Está vinculado a la situación personal, familiar y económica del imputado, conocido como arraigo. Ahora, el arraigo, nos indican, debe ser entendido como el establecimiento de una persona. Este es el arraigo. Enraizarme, el establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras personas o cosas. El arraigo personal, el arraigo familiar, el arraigo social, por un lado, ¿no? Que es la vinculación con otras personas, y las cosas, el arraigo domiciliario, el arraigo laboral, etcétera. Entonces, Casación 50-2020 TACNA, digamos que define, dibuja un poco lo que significa estos arraigos, y lo que es el arraigo de calidad también lo vamos a ver. Repito, dice, el arraigo debe ser entendido como el establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras personas o cosas. La falta de arraigo indica no comporta por sí misma un peligro de fuga, pero sí permite presumirlo cuando se combina. Acá viene lo más importante. Es decir, no solamente se analiza el arraigo propiamente dicho, sino además que la gravedad del delito y otros factores relevantes. El mismo criterio, considero, se debe aplicar en la casación anterior. No solamente analizar la gravedad del delito, porque por sí, claro, no vamos a hacer o no vamos a negar de que si es un delito alto, puede existir un riesgo alto de fuga. Imagínense ustedes estar procesados por un delito cuya pena sea 15 años. Imagínense estar ya olvidados por 15 años. Olvidar a su familia, olvidar a sus parientes, olvidar a sus amigos, olvidar su círculo más cercano, etc. Entonces, claramente puede desprenderse, y considero que hasta cierto punto correcto, que existe un riesgo de fuga si es que hay gravedad del delito. Claro que sí. Pero esto no solamente debe analizarse de manera aislada, sino que debe analizarse conjuntamente con los arraigos, que en este caso son los que les he citado todo el abanico de arraigos que puedan existir. Eso depende de la misma persona. Y además, con otros factores relevantes, nos indica esta casación 50-2020 TAC. Además, anota, el arraigo entonces, exacto,
Igual, por más de que el arraigo acredite el establecimiento del acusado, no asegura que no se pueda fugar. Así es, claramente, es un riesgo, por eso se llama así. No es algo objetivo o algo categórico. Evidentemente, cuando no te imponen prisión preventiva, imponen otra medida. Y si él se fuga, evidentemente, ahí se va a tener que adoptar la revocatoria de la comparecencia de esa medida, evidentemente. Pero lo que no se puede hacer es presumir que se va a fugar definitivamente cuando no existen esos presupuestos. Ahora, bien, como les digo, repito, lo que la jurisprudencia ha indicado y es lo que ustedes van a tener en cuenta al momento de analizar es, por un lado, los arraigos, que ya estamos indicando cuáles son, va a depender de la naturaleza del caso y de la persona, y por otro lado, otros criterios adicionales como gravedad del delito y otros factores relevantes atendiendo en función al caso. Además, se indica el arraigo entonces. El arraigo, entonces, como se ha afirmado, es un criterio racional que limita el riesgo de fuga solo basado en el criterio aritmético de la prognosis de pena, salvo que se trate de delitos capitales o especialmente graves, siempre que por lo menos consten determinados factores de riesgo. Bien, entonces, claro, como ustedes han podido advertir, correcto. El razonamiento de este caso que viene de Tacna es absolutamente diferente a este que viene de Arequipa, por ejemplo, sin estar muy lejos. Ustedes saben que estamos en el sur, digamos. Entonces, claro, esto evidencia pues que no existe uniformidad de criterios al momento de invocar, perdón, acá estamos, en el peligro de fuga. No existe uniformidad de criterios, incluso por parte de la Corte Suprema que ha resuelto estos casos, al evidenciar ello. Es decir, en el 2021 nos decían, tienes que analizar los arraigos, la gravedad del delito y otros factores relevantes, en este caso de Tacna. Pero aquí me dicen, no importa lo demás, solamente basta mientras más posibilidad futura de imposición de años de libertad, es decir, mientras más alta o más grave sea el delito que estás investigando, más es el incremento de fuga. Esto es suficiente. Número, casación 393-2022, Arequipa. Y nuevamente, Fiscalía utilizará esa casación y Defensa utilizará esta otra casación. Al final, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la función? Ustedes saben que una de las funciones, o entre las funciones, está la unificadora por parte de la Corte Suprema. ¿Está cumpliendo propiamente con esta función unificadora nomofiláctica de la jurisprudencia o no? Aquí está la interrogante más importante. Ahora, sin irnos muy lejos, para hablar del arraigo de calidad, que seguramente ustedes también lo han escuchado de manera muy reiterada. ¿Qué es el arraigo de calidad? Y esto se vino desarrollando a partir del año 2011 a través de la Resolución Administrativa del Poder Judicial 325-2011. Es una resolución muy conocida por parte de la Fiscalía, principalmente cuando tenía que invocar el arraigo de calidad. ¿Qué se ha indicado? En relación a la calidad del arraigo indica, y acá abro comillas nuevamente, es importante mencionar que el análisis del arraigo no supone evaluar la existencia o la inexistencia de este presupuesto. Y acá viene lo importante, sino que debe ponderarse, y aquí está la palabra clave, debe ponderarse la calidad del arraigo, nos indica. Es decir, no basta que tú me presentes una declaración jurada de convivencia para acreditar que tienes arraigo familiar. A mí no me importa numéricamente lo que me presentes. Me puedes presentar un bloque de documentos y eso necesariamente hay que evaluar y ponderar si tienen calidad o no. ¿Ok? Entonces, es importante, evidentemente, en este caso, ponderar la calidad del arraigo. En ese sentido, y acá es la conclusión, es legítimo, dice, imponer la prisión preventiva a una persona que tiene familia o domicilio conocido. Es decir, ustedes, si presentan, acreditan que tienen familia, no necesariamente puede significar para la judicatura que tengan el arraigo familiar. Por ejemplo, me explico. Puede ser una persona, ¿no? Que acredite con todo su árbol genealógico. Aquí está mi tatarabuelo, mi bisabuelo, todos. Aquí están todas las copias que puedo presentar, DNI, partida de nacimiento, etc. Eso necesariamente no significa que yo esté arraigada con ellos, porque puede ser que yo viva en una localidad sola, que no tenga ningún tipo de vínculo con ellos.
El hecho de tener familia necesariamente no significaría, en este supuesto o conforme a este criterio, tener el arraigo. ¿Por qué? Porque no se ha ponderado el arraigo de calidad. Es decir, no basta presentar documentos por documento, sino básicamente es acreditarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, que yo los visito frecuentemente, vivo con ellos. Además de eso, no solamente presentar partidas de nacimiento. Por ejemplo, además, eh, presentar, por ejemplo, si es que yo tengo personas dependientes a mí, declaraciones juradas, boletas de pago, que tales personas menores dependen de mí, por ejemplo, mis hermanos menores dependen de mí, ok, eso también se puede presentar. Y otra cosa, en relación al domicilio, necesariamente por tener un domicilio no significa que yo tengo arraigo en ese lugar. Yo puedo ser dueña de una casa, pero no vivo allí. Vivo en la casa de mis padres. Entonces, ¿mi arraigo dónde está? ¿En la casa que me he comprado o en la casa donde resido? Entonces, también, el hecho de acreditar necesariamente o tener un domicilio es lo que nos indica esta resolución administrativa, es justamente este detalle, ¿no? Necesariamente tener domicilio no dice o no significa de manera o por sí mismo que tenga arraigo de calidad o que tenga arraigo domiciliario. Tengo que acreditar que yo resido allí. Recuerden, el arraigo es justamente el establecimiento de una persona en el lugar por su vinculación con otras personas o cosas. Pero contrario sensu también se puede interpretar, es decir, necesariamente porque no tenga domicilio conocido va a significar que me deban imponer prisión preventiva. Y acá también hay mucho pan por rebanar. La fiscalía muchas veces no se decide y en consecuencia la judicatura, porque puede ser una persona y se ha impuesto prisión preventiva a una persona, por ejemplo, por vivir en una casa alquilada. Cuando ustedes saben que en la gran mayoría de casos, no todas las personas tienen los recursos para comprarse un departamento, una casa, un terreno. Entonces, necesariamente por vivir en casa alquilada, ya no tengo arraigo domiciliario. Por otro lado, en el sentido contrario, por tener muchas casas o por tener mucho dinero para comprarme muchas casas, tampoco tengo arraigo. Decidamos si tengo casas o si vivo en casa alquilada. Entonces, vienen acá otras cuestiones. ¿Y cómo se responde ello? En atención a cada caso. No podemos hacer una generalidad basándonos únicamente en algún supuesto aislado. Entonces, bueno, con relación al arraigo de calidad o a la calidad del arraigo como se indica en esta resolución administrativa, es lo que les acabo de indicar. Entonces, no, claro que no. Correcto, Gilmer. Si tú eres funcionario, vienes a trabajar de otra provincia, no significa necesariamente que no tengas arraigo, claro está. Estos razonamientos de que tengas que estar necesariamente viviendo todos los días, etcétera, no debería acreditarse para esto prisión preventiva, porque en ese caso entonces no deberían permitirse estas, digamos, no sé el nombre técnico que tienes, pero cuando te derivan a otro lugar, ¿no? Estos traslados que te hacen no deberían estar permitidos en todo caso. No necesariamente mi juicio es que si te tienen que designar a otra provincia, ya tú tengas acreditado por sí mismo el peligro o riesgo de fuga. Eso es, no debería interpretarse de esa manera. Porque tú sigas teniendo arraigo, sigas teniendo un lugar donde está tu familia, sigas teniendo un lugar donde seguramente resides, tienes tu vida habitual, tu arraigo de calidad está allí, tu arraigo social también, entonces evidentemente no sería ese criterio el correcto. Claro, correcto, Tito, lo mismo, en el mismo sentido. Los policías que cambian de lugar, ¿significa entonces que el policía que se va a Ica ya no está en Lima, ya no tiene arraigo? No, ¿verdad? No necesariamente significa eso. Aquí se tiene que acreditar efectivamente que esta persona no tenga posibilidad, no tenga nada que lo vincule con el país. Y usualmente se hace esta analogía con los extranjeros. Extranjeros que no tienen a nadie acá, que no tienen, digamos, ningún tipo de contactos, entonces se indica, estas personas no tienen arraigo de calidad. Dependiendo de cada caso concreto se puede analizar, pero básicamente ese es el criterio que se sigue analógicamente. Claro. Bien. Ahora, siguiendo con esta línea, claro, correcto, sí. Sí, hay muchas resoluciones, no solamente para los jueces, aquí este criterio pueden adoptarlo también los fiscales. Muchas veces se ha indicado eso, ¿no?
Claro, correcto. Yo considero lo mismo que están indicando en el chat. Es correcto. No debería interpretarse necesariamente, por ejemplo, los policías que los destacan a otros lugares. ¿Qué significa entonces? Que si al policía A lo destacan a Tacna, ya perdió arraigo y por tanto se le puede imponer prisión preventiva de manera automática porque justo, miren, su familia está acá, etcétera. No, considero que no. Se tienen que analizar otros elementos adicionales, porque el arraigo lo sigue manteniendo. Que lo hayan destacado, etcétera, es parte de su función incluso. Claro, otra pregunta importante. ¿Cómo conseguimos esos documentos? ¿Cómo consigo mis documentos si es que yo estoy detenido? Yo ya no puedo ir a firmar declaración jurada, no puedo hacer nada de ello. Usualmente acá se tienen que hacer muchos malabares, ¿no? ¿O qué hacer si es que necesitamos las declaraciones juradas para mañana? Imagínense, mañana al mediodía hay una audiencia. ¿Qué constatación notarial presentamos si mañana es feriado? Entonces, claro, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué presentamos? Y usualmente, y acá es una crítica que sí abiertamente tengo en este extremo puntualmente, es que quien debe probar que yo no tengo arraigo es el Ministerio Público. Yo no debería probar que lo tengo, sino debería ser al revés, porque el Ministerio Público tiene este poder, puede requerir información mucho más que yo. Si yo estoy detenida, o mañana es mi audiencia, ¿cómo busco ello? ¿No? Entonces, dependiendo de cada caso, y acá los abogados defensores tienen que hacer malabares o magia, porque tienen básicamente que buscar a última hora información relevante que pueda ayudarnos al caso. Declaraciones juradas, por ejemplo, si no es casado y es conviviente, declaración jurada de convivencia, si tiene hijos dependientes o padres dependientes también, alguna declaración jurada, etcétera, ¿no? No solamente ello, boletas de pago, de que tiene algún trabajo, y acá también hay otro problema, a veces se dice, bueno, porque hace cachuelos, entre comillas, o que esta persona no tiene un trabajo dependiente, entonces ya no tiene arraigo de calidad o ya no tiene arraigo laboral, lo cual es errado. Una persona, y en este mundo en el cual hay mucha informalidad o hay trabajadores independientes en diversas profesiones o, digamos, oficios, no necesariamente eso significa por sí mismo que no tenga arraigo. También existen razonamientos, ¿no? Que se ha indicado, porque la persona no está adscrita a una empresa, no tiene arraigo laboral. Errado. A mi criterio, errado, porque en realidad se tiene que evaluar esta circunstancia completa del caso. Si es una persona que trabaja, que tiene aquí sus ingresos o que vive del día a día, no se puede decir que no tiene arraigo. Exacto, exacto. Ahora, otra cosa, otro problema con relación a esto que está escribiendo Hilmer, correcto. ¿Qué pasa si yo tengo en mi DNI una dirección y vivo en otra? Porque, no sé, me mudé, quise ir y comprarme otro lugar, vivir en otro lugar, etcétera. ¿Qué pasa con eso? Directamente, yo ya no tengo arraigo domiciliario, perdí mi arraigo domiciliario porque, y son argumentos frecuentes de la fiscalía, no coincide el domicilio real que está consignado en el DNI con el domicilio que la persona ha declarado que vive. En esta detención preliminar ha declarado que vive en tal dirección, diferente distrito al que está en su DNI. No tiene arraigo domiciliario. ¿No? Por ejemplo, eso también es cerrado. Necesariamente no es ello, porque yo puedo acreditar, por otro lado, que sí vivo en esta otra dirección. Por ejemplo, me robaron y me he tenido que mudar, que muchas veces pasa. O simplemente por cuestiones económicas o de trabajo tengo que vivir más cerca a mi trabajo, etcétera. Entonces, eso es importante. Como me pregunta también Irma, si es un trabajador independiente, claro, no se puede desprender por sí mismo que porque eres independiente ya no tienes arraigo. Es totalmente errado, porque si tú trabajas, percibes una remuneración lícita, realizas una acción lícita, entonces no se puede acreditar por sí mismo que se deba interpretar que no tienes arraigo laboral. Claro, ahora, otro punto, es responsabilidad actualizar los datos del DNI. Pero ¿qué pasa si en este transcurso, ustedes saben, en este contexto peruano, necesariamente por esta falta, digamos,
que ha tenido esta persona, este descuido, porque realmente es una falta de diligencia que ha tenido, no lo actualizó y por eso ya debo interpretar, porque no lo hiciste en su oportunidad, ya no tienes arraigo, ese castigo debo interpretar, considero que no. Pero así son los razonamientos que se han utilizado en esa situación. Ahora, claro, correcto lo que dice Carlos. ¿Qué pasa si eres una persona joven, que no tienes hijos, no tienes una casa comprada? Entonces, ¿necesariamente eso te hace no tener arraigo? Es decir, ¿solamente tienen arraigo los casados o los que tienen hijos? Nuevamente, otra cuestión. No necesariamente debería ser así. Como les digo, en el arraigo de calidad lo que se tiene que averiguar e indagar es ponderarse la calidad de cada arraigo. Y esto se va a verificar en cada caso concreto. Porque puede ser, seguramente, en algunos casos en los que no se pueda lograr acreditar ello. Es diferente. Bien, entonces, ¿de qué manera acredito si soy trabajador independiente? Con mis recibos por honorarios o con mis boletas de pago, mis ingresos, todos los ingresos que puedo tener, de que yo sí estoy arraigado acá. Lo que tengo que probar es que yo me he establecido y tengo una vinculación con este lugar. Yo no me voy a fugar porque yo trabajo aquí. Yo percibo mi remuneración mensual y yo tengo que pagar tales cuestiones. Estoy estudiando una maestría, estoy estudiando un doctorado, estoy en un tratamiento médico con mi familia, etc. No me puedo ir de acá. Estoy arraigado, tengo que presentar algunos elementos. ¿Cómo puedo acreditar? Con esas boletas, con recibos por honorarios, etc. Bien, ahora, pasando un poco más a esto, porque ya este es un aspecto práctico, como ustedes mismos lo han podido ver. Otro punto de relevancia es en el peligro de fuga, considerando algunos puntos más, nuevamente la casación 393-2022 Arequipa. Una casación interesante porque también nos trae algunos puntos a relatar acá. Claro, a ver, antes de pasar a ello, nos dicen, ¿qué pasa con las personas que realizan trabajos ambulatorios? Importante. Hasta el que vende golosinas en un kiosco o que el canillita de que vende periódicos tiene arraigo. Hasta la persona que duerme debajo de un puente puede tener arraigo, porque recuerden que a nivel constitucional el domicilio no solamente es una casa, no solamente es un inmueble, no solo tienes que haber comprado o alquilado ese lugar, es cualquier lugar donde tú te desenvuelves. Pero ahora esta persona tiene que acreditar que todos los días está ahí, que no se mueve de ahí, que vive del día a día, etcétera. Pero se necesita acreditar estos elementos. Cuando considero, debería ser al revés. Quien tiene mayor poder acá en este plazo, y ustedes saben que la prisión preventiva no es que la programan y de aquí a un mes la vamos a resolver. Usualmente la prisión preventiva es cuando alguien ya está aprehendido y vamos a definir si es que esta persona va a prisión o no, está detenido, etc. También existen casos claramente en los cuales se requiere la prisión preventiva y la persona se encuentra en libertad, etc. Pero es inusual. Lo más común es que se requiera prisión preventiva cuando la persona ya esté aprehendida. Correcto, correcto, Reinaldo, correcto. No solamente los trabajos ambulatorios, sino también, por ejemplo, trabajos agrícolas. Hay personas que trabajan en el campo. Ellos, a ver, pídeles su boleta electrónica, que acredite boleta electrónica del pago de los productos que venden o que compran. Es muy complicado. Hay que ponernos por eso en el caso concreto, ¿no? Hay que ver cómo se puede analizar esta situación. No se puede requerir un nivel de estándar superior al que no se tiene. Imagínense, como nos indica Reinaldo, ¿no? ¿Cómo le vamos a pedir a esta persona que trabaja, por ejemplo, en el campo, preséntame tu boleta electrónica? Que todos los meses recibes tal remuneración. Ah, no trabajas en una empresa, entonces no tienes arraigo, ¿no? Entonces todo ello es importante tener en cuenta. Bien, ahora, bien, vamos avanzando para dar el pase a las preguntas también. ¿Ya? ¿Les parece? Para yo también presentarles las jurisprudencias que tenemos y ustedes también puedan tomar nota de todo ello y sea más enriquecedora la sesión. Bien, continuando con esta casación que les he indicado, la 393. Sí, correcto, correcto, estoy de acuerdo con ustedes. Ahora vamos a ir respondiendo a esta situación. Veo que hay mucho interés
con estas preguntas de la Policía Nacional del Perú. Seguramente muchos de ustedes sean efectivos policiales, correcto. Yo coincido en esta postura de que no necesariamente esta situación significaría que no tienen arraigo. Vamos a continuar con esto. Como les digo, esta casación, la 393-2022, Arequipa, del 10 de agosto del 2022, Fundamento Jurídico Séptimo, vamos avanzando, dice lo siguiente, en relación a ello, ¿no? A la prisión, perdón, al peligro de fuga. Hemos visto el arraigo de calidad, pero no solamente en el peligro de fuga se analiza el arraigo de calidad, también se analiza la gravedad del delito, ya les he indicado, o algunos otros elementos. Pero esta casación 393, ¿qué nos dice? Y acá vamos a... no, sí hay prisión preventiva, sí se puede pedir para los casos de prisión preventiva, pero hay algunos supuestos, déjame revisarlo y te indico puntualmente, en los cuales, por ejemplo, no se podría invocar. Uno de ellos es, vamos a hacer solo un pequeño corte para absolver esta pregunta. A ver, vamos a los delitos de cohecho, que son desde el 393 en adelante. Por ejemplo, nos dice, el 393, cohecho pasivo propio, en esta sección cuarta, nos dice que la pena privativa de libertad es no menor de 5 ni mayor de 8. Imagínense que a esta persona se le va a imponer como prognosis de pena 5 años, entonces no se cumpliría el presupuesto de la prisión preventiva, cuando antes sí, porque el 5 era mayor que 4. Ahora se dice 5 a 8, entonces ya no operaría, por ejemplo, en ese supuesto. Esa es una de las modificaciones. Un tema más. Y acá está relativo a, acá está, el 395A, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Esto es cuando un miembro de la policía acepta o recibe un donativo, dice, de 5 a 10 años. Imagínense que es la primera vez que comete, etcétera, en el tercio inferior, 5 años. Entonces, tampoco se va a poder requerir. Esa es una de las modificaciones que se han hecho en relación al cohecho. Podemos hablar largo y tendido, pero tenemos que estar viendo punto a punto cada margen punitivo para ver si es que, ojo, la prognosis de pena, porque puede ser que la persona tenga antecedentes, etcétera, entonces ya no está en el primer tercio. Puede estar en el tercio intermedio o en el tercio superior incluso. O sea, si dice menos de 4, ya no hay audiencia de prisión. Exacto, sí. Si hay menos ahora de 5 años, ya no de 4. Ahora se ha ampliado un poco más a 5. Bien, vamos a continuar. Exactamente, David. El peligro procesal no se debe presumir, se debe acreditar. Por eso es la postura de que el Ministerio Público tenga que acreditar que realmente no existe arraigo y no al revés. Más bien acá, la labor de la defensa o del imputado es acreditar o desvirtuar lo otro, cuando en realidad a veces no tiene igualdad de armas en ese momento. Imagínense en este supuesto que les he indicado. Seguramente y mañana van a haber muchísimas audiencias de prisión preventiva a nivel nacional. ¿Se imaginan con qué arma se va a defender esta persona que va a afrontar esta audiencia de prisión preventiva? Si mañana es feriado, si mañana no trabajan las notarías y demás. Correcto. Bien, vamos a avanzar y vamos a cerrar con el pase de las preguntas para no dejar, como les digo, miscelánea de jurisprudencia que les he traído. Bien, casación 393 que les he indicado nos indica lo siguiente. Además, en estos primeros momentos dice, correcto, Blanca, estoy de acuerdo. Vamos viendo poco a poco esta situación. Alcanza relieve la gravedad de los hechos delictivos o cometidos, su relevancia social y el hecho de ser parte de una lógica asociativa criminal, de suerte que tienen primacía los factores previstos en los incisos 2, 3 y 5 del artículo 269, que es el relativo al peligro de fuga. Es decir, lo que nos dicen es que no solamente se va a analizar la calidad del arraigo, sino además la gravedad de los hechos cometidos como segundo punto. Ojo, también se analiza esto, la relevancia social y el hecho de ser parte de una lógica asociativa que también se ha considerado en los numerales 2, 3 y 5 del artículo 269. Ahora, otro mundo, peligro de obstaculización. Más jurisprudencia al respecto. El riesgo de destrucción de las pruebas, que deba ser grave, objetivamente grave,
como dice, para no poder ser evitado a través de otra medida de coerción. Casación 1640-2019 nacional del 5 de febrero del 2020, fundamento jurídico tercero. Aquí nos hablan acerca del famoso peligro efectivo, es decir, que para hablar de peligro de obstaculización tenemos que acreditar el peligro efectivo, no un peligro abstracto, sino uno concreto. Y acá tenemos lo siguiente, dice, acerca del peligro de obstaculización o entorpecimiento, que es otro de los puntos que también vamos a analizar, dice el artículo 270, el de peligro de fuga 269, peligro de obstaculización 270, determinó igualmente con un criterio numerativo las situaciones constitutivas, correcto, constitutivas, a ver, vamos a hablar, cada vez que escriban en el chat se me borra un poquito esto. Reitero, volvamos al hilo. Estoy de acuerdo con estas reflexiones que están haciendo, me interesa mucho y me alegra bastante que a estas horas incluso estén totalmente atentos a estas indicaciones, críticas también que se tiene a estas prácticas judiciales muchas veces y fiscales que lo que hacen es desnaturalizar esta figura, ¿no? Bien, vamos a continuar en el peligro de obstaculización para dar el pase también a ustedes, pero vamos con esto. El peligro efectivo, nos dice. ¿Qué significa el peligro efectivo? Y esto debe entenderse de manera concordante con el peligro concreto y no abstracto. Esta casación 1640-2019 nacional del 5 de febrero del 2020, fundamento jurídico tercero, tiene que estudiarse de manera concordante con la casación 2848-2021 nacional del 2 de septiembre del 2022, fundamento jurídico décimo. Este es un famoso caso emblemático, el caso PPK, en el cual la fiscalía indicaba que esta persona, por, digamos, las exposiciones que tenía ante los testigos o peritos, él iba a influenciarlos para que cambien o modulen sus declaraciones. Lo que indica la Corte Suprema de manera categórica es que, dice, lo que decía la fiscalía, existe un vínculo de dependencia de los testigos con el investigado Kuczynski-Goddard y que es posible que, tras las declaraciones y exposiciones de testigos y peritos, pueda influenciarlos para que cambien o modulen sus declaraciones y exposiciones. Y de este modo favorecer su pretensión defensiva. Es decir, él decía, PPK va a influir en los testigos y peritos. Pero, Suprema, ¿qué nos dice? Este argumento, siendo prospectivo, es decir, miras a futuro, no hay nada del presente objetivo, no se sustenta en un peligro concreto, sino abstracto. Además, indica, no se han incorporado elementos de investigación y análisis fácticos de esta posibilidad de influencia. No se han citado medios de investigación e inferencias desde ellos para concluir en que tal riesgo es factible. Es de acotar, indica, aquí en paréntesis, que cuando se exige un peligro concreto, su advenimiento debe ser comprobado por el juez. Esta modalidad de situación de peligro ha de ser constatable, objetiva, y tiene que ser demostrada en el proceso penal. Reitero, casación 2848-2021 nacional, fundamento jurídico décimo. También es importante que ustedes lo anoten, que lo tengan en cuenta, porque a nivel de litigio muchas veces se citan casaciones por casaciones, pero es importante tener al menos identificados cuáles son los fundamentos jurídicos más relevantes en los casos. Entonces, nuevamente, acá se indicaba, porque la fiscalía quería que se imponga prisión preventiva, por cuanto decía que su calidad de sujeto investigado, en su calidad, en su investidura, él podía influir en las declaraciones de testigos o peritos. Pero la Corte Suprema indicó que este argumento no tiene ningún respaldo en un peligro objetivo y puntualmente indicaba que, primero, no se han incorporado elementos de investigación y análisis fácticos de esta posibilidad. El fiscal no ha presentado que esta situación esté objetivamente ocurriendo o pueda ocurrir. Alguna situación debería haber. Mensajes, por ejemplo, este análisis, ahora viendo un poco más a detalle,
para imponer la prisión preventiva en el caso de José Luis Castillo Alba, que fue hace no muy poco tiempo. También se analizó el peligro de obstaculización. Se indicaba, pues, que se había apersonado un abogado o como abogado del señor Walter Ríos, que está recluido, como ustedes saben, y que le había dicho, pues, que indique, esa es la tesis fiscal, que indique que Pepe Lucho era José Luis Cabaza y no José Luis Castillo Alba, si mi memoria no falla. Y bueno, Walter Ríos había mantenido esa postura hasta que luego dijo, ¿saben qué? Yo tengo que hablar la verdad, me tengo que salvar yo, ya estoy recluido, etcétera. Entonces, le imputaban o le decían que se había configurado el peligro de obstaculización porque éste le había dicho que si ahora cambiaba esta versión y por tanto decía que el tal Pepe Lucho era del que salían los audios, era José Luis Castillo Alba y no José Luis Cabaza Roncaya, entonces iba a llegarle una denuncia por denuncia calumniosa. Entonces, básicamente, lo que se argumentó acá es que esto constituía un riesgo de obstaculización por cuanto se estaría amenazando a este testigo para que cambie su versión o no cuente la verdad, etc. Fue esa justificación que se tuvo. También, si desean, les puedo pasar esa resolución porque la tengo estudiada al respecto. Bueno, pero así se debe sustentar o se ha venido desarrollando la línea jurisprudencial en este sentido. Incluso, si avanzamos un poco más sobre el peligro de obstaculización, podemos indicar que estos son los comportamientos que se deben configurar para hablar del artículo 270. Todos ellos los que están en azul. Y la negativa de declarar del imputado no puede ser utilizada como un fundamento para instaurar o para mantener una medida de coerción como la prisión preventiva. No se puede indicar que porque no me has querido declarar en sede de investigación preparatoria, por ejemplo, te vas a seguir manteniendo en la cárcel o estás obstaculizando la investigación, porque el investigado tiene el derecho también a guardar silencio. Bien, y por último, con relación a los otros presupuestos que son jurisprudenciales recogidos en la casación o por la casación 626-2013 Moquegua, son estos dos. Por un lado, la proporcionalidad de la medida y por otro lado, la duración de la medida. Nuevamente, estos son criterios o presupuestos que se suman a estos presupuestos legales del artículo 268 del Código Procesal Penal. Proporcionalidad y duración de la medida. ¿Pero qué significa? ¿Qué es la proporcionalidad y qué es la duración de la medida? Ustedes saben que una vez que se analizan estos presupuestos materiales de la prisión preventiva, que ya los hemos analizado incluso con jurisprudencia y también, como les digo, les voy a pasar el texto de mi autoría en el cual tengo aquí todo el recuento de esta jurisprudencia que muchas de ellas estamos conversando acá y algunas otras que ustedes las van a poder revisar, en el cual una vez superado este filtro, la Corte Suprema tuvo a bien, y es doctrina jurisprudencial vinculante, es decir, que todos los jueces tienen que analizar estos criterios de proporcionalidad y duración. ¿Qué pasa en la práctica y qué debería pasar? Vamos a empezar con lo último. ¿Qué debería pasar? Que el fiscal tenga que justificar por qué motivo, y acá viene un juicio de ponderación, ¿por qué motivo la prisión preventiva es una medida idónea, necesaria y proporcionalmente dicha en el test de proporcionalidad y que se supere esto para imponerse la prisión preventiva? Es decir, tenía que hacer un test de proporcionalidad. Ahora, ese test de proporcionalidad, la mayoría de veces, lamentablemente, cuando hemos tenido a la vista requerimientos fiscales, son muy pobres. ¿Por qué? Porque solamente hacen un desarrollo dogmático de lo que significa el test de idoneidad, el test de necesidad y el test de proporcionalidad en sentido estricto. O sea, no me dice nada del caso concreto. No me dice por qué la prisión preventiva y es idónea para conseguir el fin alcanzado. No me dice en el test de necesidad, y considero que es uno de los más importantes, no me dice por qué motivo la comparecencia con restricciones
no supera, no es necesaria para cumplir este fin que ha superado el test de idoneidad. No me dice, simplemente me hace un desarrollo de qué es el test de necesidad, cuando ya seguramente muchos de nosotros lo hemos estudiado y el juez mucho más que nosotros. Exactamente. Hacen un análisis abstracto y no concreto al caso. Ese es el punto central. No me dice por qué motivo la prisión preventiva sí ha superado el test de necesidad. Y el test de necesidad, como ustedes saben, es, digamos, analizar otro medio que pueda cumplir este fin. En este caso, la comparecencia con restricciones. La vigilancia electrónica personal, como otra medida alternativa. En estos casos, ¿por qué motivo, supuestamente, acá se hace solamente un análisis abstracto? Si este criterio de proporcionalidad tiene que desarrollarse de manera concreta, y muchas veces en las alocuciones de los abogados se indica, el señor fiscal únicamente ha desarrollado en abstracto lo que significa la proporcionalidad de la medida, pero no me ha justificado por qué la prisión preventiva ha superado este test de proporcionalidad, esta ponderación. Lo propio con la duración de la medida. Ustedes saben que los plazos, y acá en la duración tiene relación con los plazos son dependiendo de la naturaleza de los casos. Si el caso es simple, me van a otorgar como un plazo máximo, ojo, es un plazo legal máximo, 9 meses, perdón. Pero, ¿por qué el fiscal me tiene que justificar acá? Y acá es necesario y va por eso de la mano con la proporcionalidad. ¿Por qué 9? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 4? ¿Por qué? 9 porque es el máximo legal. Me tiene que justificar que en ese periodo se tengan que realizar diversas diligencias en casos simples y que básicamente su prognosis es que en esos 9 meses te puedo condenar, pero tienes que justificar. Si solamente falta la declaración del imputado, una que otra inspección y recabar un informe psicológico que ya ha sido realizado, consideran que es proporcionalmente este plazo de 9 meses, ¿está justificado? Bien, esas serían las situaciones, ¿no? Y ahora, otro punto. Algunos aspectos de dilación que no sean imputables justamente al investigado, ¿por qué el investigado tiene que pagar esos pasivos? Si se demora el Instituto de Medicina Legal en remitirme resultados, ¿yo tengo que pagar los pasivos y debo seguir en prisión para esperar? ¿O el Ministerio Público tiene, como su poder de coerción así lo indica, requerir a la fiscal, requerir con sus medidas coercitivas que bajo apercibimiento se presenten esta información? Estamos trabajando con personas. Entonces, evidentemente, estos supuestos, y por eso lo he tenido también necesario para abordar esta exposición, es que efectivamente se analice como corresponda. La proporcionalidad y la duración no son adornos a la audiencia, no son simplemente colocar aspectos de teoría que muchos ya lo hemos estudiado en las épocas universitarias. Aquí se tiene que analizar concretamente por qué la prisión preventiva sí, por qué no la comparecencia con restricciones, por qué no la vigilancia electrónica personal a propósito de las nuevas modificaciones. Y en el segundo punto en duración, ¿por qué 9 meses y por qué no 5? En los casos complejos igual, imagínense, 18 meses y se puede prolongar por 18 más. 36 meses en casos vinculados a la criminalidad organizada. Es el plazo máximo legal, pero no es el plazo que se tenga que imponer en todos los casos, porque esto se adecua a cada caso concreto. Entonces, esos criterios tienen que ser analizados también en estos presupuestos adicionales, que son obligatorios, de obligatorio cumplimiento, sí, pero muchas veces un saludo a la bandera. En la proporcionalidad nos demoramos 2 horas escuchando al fiscal cómo me desarrolla la teoría de Robert Alexy del test de proporcionalidad. Y listo. Señor defensa, por favor, ¿qué tiene que decir? Bueno, yo opino lo mismo que el fiscal, así que le impongo prisión preventiva. Para mí la prisión preventiva es la primera ratio, ¿no? Entonces, claro, importante esto. Y la duración va de la mano, porque ahora, ya, ¿quieres imponerme prisión preventiva? Ok, se superó este filtro, imaginemos. Pero la duración es otro punto de debate. Nos olvidamos también. ¿Por qué 9? ¿Por qué no 5?
si ya nos falta muy poco para terminar la investigación preparatoria? La acusación tiene que realizarse lo más pronto y el juicio también. ¿Por qué mantener a una persona 9 meses en prisión? Etcétera, entre otros argumentos que se deban tener en cuenta. Bueno, para continuar avanzando, aquí está el catálogo de los plazos, como ustedes indican, ¿no? En los plazos que son importantes a tener en cuenta, en los casos simples, en los casos complejos, en los casos vinculados a la criminalidad organizada, tenemos un plazo ordinario y un plazo de prolongación de la prisión preventiva. Exactamente, Renzo. La duración se tiene que sustentar en base a lo que se hará en ese tiempo. Tiene por ese motivo, aquí tenemos todas las disposiciones o los requerimientos y todas las diligencias que faltan, si es que faltaran diligencias. Y luego calcular un periodo razonable para la acusación y para el juicio oral. Pero 9 meses en todos los casos, ¿no les parece extraño? Sin ningún requerimiento o sustento se le impone el plazo máximo legal y punto. Bueno, fiscal, ten tus 9 meses, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque se ha desnaturalizado. Estos dos últimos puntos o criterios jurisprudenciales que son obligatorios de analizar, solamente se analizan, pero por cumplir, no porque realmente se agote en el debate. Acá se debate en el caso concreto con argumentos. Entonces, eso es principalmente lo que se tenga que, lo que se tiene que indicar. Incluso para la prolongación, otra situación, correcto, sobre lo que nos están indicando, ¿no? Nos dice, prolongo la prisión preventiva porque, ups, se me pasaron los 9 meses y ahora necesito 9 más, señor magistrado, porque en estos 9 meses he tenido carga procesal, he tenido muchísimos casos, no se imagina, más prisiones preventivas, etcétera, y ahora no he requerido nunca, no he reiterado, no he utilizado mi poder coercitivo para pedir bajo percibimiento que me presenten información relevante porque tengo una persona privada de libertad. Y por favor pido la prolongación por nada menos que 9 meses más, que en ese tiempo yo considero que ya ahora sí me voy a poner las pilas. Ese también es un argumento propio que tenga que utilizar la fiscalía. Obviamente no estamos hablando en generalidades, pero en la mayoría de casos acá tenemos una deficiencia, porque hechos imputables o no atribuibles al investigado no puede ser trasladados los pasivos a este. No puede trasladarse para nada. Claro, a raíz de estas nuevas modificaciones que vienen, la revisión periódica de oficio, etcétera. Y aquí vamos al tema práctico, ¿se cumplirá o no se cumplirá? Nosotros tenemos que ser garantes como operadores del derecho de que efectivamente se cumplan estas nuevas modificaciones que al menos, digamos, pueda verificarse muchas veces esta situación. Exacto, cada 6 meses, de acuerdo a este decreto, claro, Humberto, decreto legislativo 1585, así es, correcto. Bien, entonces, bueno, aquí les dejo algunos casos emblemáticos donde también se han dictado prisiones preventivas, pero evidentemente esto no se agota, no agota el debate. Muchísimas gracias, voy a dar por concluida la exposición.